Antes de irme al jale, ya, ahora sí ya me comí los sagrados alimentos. Um, la única intención con el náhuatl, mí aprender el náhuatl, es exposición, es exponer el proceso en el que yo aprendo y en exponer el lenguaje y la cultura a todos aquellos en áreas públicas. ¿Por qué? Porque la exposición hace que se quede viva. Y entre más aprendamos, entre más personas se expongan a la cultura o al lenguaje, pues más chance tiene del lenguaje de sobrevivir. No es intención de bajarles, de bajarles el mandado o querer quitarles el jale. Tampoco es imponer como ustedes, los maestros que enseñan náhuatl, que enseñen de cierta manera. Ustedes enseñen de la manera que ustedes quieran. Yo aprendo de todos los maestros y de su manera de enseñar, pero yo no puedo aprender, mi manera de aprender es diferente, entonces necesito tratar diferentes maestros. No es nada personal. Sí, desde un principio sí tenía unos proyectos en los que pensaba que se podía hacer dinero, pero mi intención no es hacer dinero con esto. Mi única intención es yo aprender náhuatl apropiadamente y exponer y tratar de hablarla al principio. Y si mis hijos, mis futuras generaciones quieren aprenderla, pues al menos su papá ya sabe cómo enseñárselas. Pero pues no, tampoco se las quiero imponer, pero al menos mi manera de vivir es basada en eso, como la dieta del maíz y los tamales, es un estilo de vida. Y pues el estilo de vida también tiene que tener el lenguaje y la manera de pensar. Ayer empezaron las clases con el Temachani Santos de la Cruz y me da gusto que haya la oportunidad porque también están las clases pregrabadas. Y ese es otro tema, cuando aprendan con otros maestros, no les roben los recursos, sean respetuosos y respeten la manera que ellos enseñan. Todos tienen su manera distinta de enseñar y para mí lo importante es repasar y repasar y repasar, porque así solamente es cuando se quedan las cosas. Repetición y repetición y repetición. Así también es como se hace el músculo, ¿ves? Cuando uno va a ejercicio, si uno deja de hacer ejercicio, si no lo usa, se pierde. Bueno, ahí los dejo. Me voy al jale y nos estamos mirando. Si hay más pensamientos, si hay más cosas que compartir, pues aquí salgo, ya es fácil hablar aquí enfrente del teléfono y decir las cosas.